Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, quería daros las gracias por venir a esta jornada de salud y daros la bienvenida. De verdad, para nosotros es un honor tenerlos todos aquí y esperemos que las conferencias sean de su agrado. Quería dar las gracias, por supuesto, a las entidades convocantes y participantes en esta jornada de salud, empezando por nuestro anfitrión, don Raimundo Pérez Hernández, director de la Fundación Ramón Areces. Y quería dar la palabra a Felipe Calvo, presidente de la Fundación Talita. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a todos por la asistencia. Estamos en Madrid, pero no en cualquier Madrid. Estamos en uno de los sitios con más clase y más bonitos para la formación y para la educación avanzada, que es este salón de actos de la Fundación Areces. Este es un sitio único en su especie, es un gran lugar. Lo acaban de reformar y yo creo que todos podemos apreciar lo bien que la han dejado. La Fundación Areces es para nosotros, para todos los que vivimos en el mundo de la educación, la promoción de la ciencia, etcétera, un lugar diferente, excelente. Les tenemos que agradecer mucho que nos hagan un hueco. Les tenemos que agradecer mucho que lo hagan con tanta flexibilidad y tanta liberalidad. Y especialmente desde la Fundación Talita Madrid. La Fundación Talita Madrid, que es a la que yo represento en este momento, les da las gracias por darnos un lugar desde el que podamos explicar lo que hacemos, quiénes somos y reflexionar un poco en voz alta para llegar a las personas que pueden estar interesadas en nuestra manera de hacer. Yo saludo también muy especialmente a la Fundación Lejeune, tanto la Fundación Lejeune francesa como española, por el esfuerzo que han hecho de juntar muy buenos científicos para la sesión de hoy. Esperamos que esta colaboración siga mucho tiempo y muy cercanos. Ellos tienen la ciencia y nosotros tenemos los chavales, de manera que es una buena colaboración que hoy siembra la primera semilla y probablemente nos lleve muy lejos. Reiterar, está el profesor Flórez aquí con nosotros, que es otra persona que lleva tantos años en el mundo de la discapacidad intelectual y de las personas síndrome de Down, que no puedo evitar no mencionarle. Está con nosotros, vamos a tener el placer de oírle nuevamente y le saludo con mucho afecto desde el alma Talita, el mundo Talita. Deciros que espero que esté todo lo más asequible posible. Hay mucha ciencia, pero probablemente seremos capaces de entenderla y también intentaremos que haya coloquio, interacción. Si a veces el coloquio no es tan extenso, se puede acceder a las personas que son los ponentes. Fundación Areces, el profesor Emilio Bouza, que también está sentado en la primera fila, presidente del comité científico, que es mi amigo y es la razón por la que estamos hoy aquí todos, porque él le ha dado visto bueno a una actividad como esta y considera que llega a la sociedad con un poquito de saber y de conocimiento suficiente como para tener un impacto y ayudar a que todos tengamos una sociedad más avanzada y mejor. Emilio, te agradezco mucho también hoy la oportunidad de usar esta sala tan estupenda. Y nada más, con esto yo creo, Beatriz, que hay que dar la palabra a alguien más, me parece. Muchísimas gracias, Felipe. Pues ahora doy la palabra a doña Mónica López Barahona, la doctora López Barahona, que es la presidenta de la Fundación Jérôme Lejeune, en Madrid, en España. Buenas tardes. Créanme que es un auténtico honor el poder dirigirme a todos ustedes
en una acción de gracias no protocolaria, sino de verdad sentida desde el corazón. Para nosotros, Fundación Leyen en Madrid, que llevamos poquito tiempo en España, es un auténtico privilegio el poder compartir esta jornada con Talita en un marco incomparable como es la Fundación Ramón Areces. Incomparable por la ubicación en el seno de nuestra querida ciudad de Madrid, pero incomparable por cómo ha sabido, desde su fundación, desde sus inicios, acoger la ciencia y acoger aquella ciencia que tiene un impacto en la sociedad. Por eso, doctor Bouza, aunque pueda ser reiterativa, no puedo dejar de agradecer que acoja a la Fundación Leyen, que, como saben, tiene como objetivo la investigación en la trisomía 21 y en las enfermedades, en las discapacidades de origen genético. Que acoja a la Fundación Areces a la Fundación Leyen es un auténtico privilegio. En este entorno han hablado muchos premios Nobel, han hablado insignes personas de la comunidad científica nacional e internacional, y qué duda cabe que tener el testigo del profesor Leyen hoy aquí pues nos enorgullece. Así es que gracias de corazón, porque las cuestiones salen adelante por las instituciones, sí, pero las instituciones las llevan personas. Y, desde luego, sin el doctor Bouza hoy no estaríamos aquí, ya lo ha dicho el doctor Felipe Calvo. Y qué decir al doctor Felipe Calvo. Amigo, insigne profesional, con el que me une la oncología por una parte, pero también la trisomía del par 21. A él como presidente de la Fundación Talita y yo como presidente de la Fundación Leyen, pues nos hemos vuelto a encontrar. Y la verdad es que el día que me dijo, Mónica, hemos pensado que la jornada en la Areces la queremos hacer conjuntamente con la Fundación Leyen, rebosaba de alegría y de agradecimiento, porque nos daba la oportunidad de hablar desde esta plataforma y de aunar ciencia y la puesta al servicio de la sociedad y concretamente de las personas con trisomía del saber. El saber con el que hoy nos van a ilustrar expertos nacionales. Ya se ha mencionado al doctor Flórez, quien ha formado parte de nuestro Consejo Asesor en España hasta el año pasado, pero seguimos contando con él en todo momento. Y los expertos, otros expertos nacionales y expertos de la Fundación Madre, de la Fundación Leyen en París, que siguen el testigo día a día que nos dejó el profesor Leyen. Yo estoy convencida de que hoy para el profesor Leyen es también un día de fiesta, y este acto es un homenaje a lo que él ha supuesto para la trisomía del par 21. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y gracias de nuevo a las entidades que nos acogen. Para finalizar esta parte de la inauguración y dar el acto por inaugurado, tenemos la suerte de tener al director general de Atención a la Discapacidad, Personas con Discapacidad, don Ignacio Treviño. No sé, creo... sí que tengo micrófono. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, presidenta de la Fundación Talita, presidenta de la Fundación Leyen, director general, el director de la Fundación Ramón Areces. Tuve el placer de estar hace unos días también aquí en otras magníficas jornadas, y la diferencia entre aquellas jornadas, sin desmerecerlas, y estas, es que aquí habéis tenido casi, vamos, una convocatoria, un poder de convocatoria que es impresionante, sobre todo teniendo en cuenta que son las 3:30 de la tarde. Así que enhorabuena por lo que vais por delante. Bueno, hace pocos días me llamó pues esta buena amiga, a través de un familiar suyo y amigo común que lleva con discapacidad física, que nos conocemos hace muchísimos años, y me comentó: Nacho, sería un honor para nosotros que acudierais. Digo, no solo es un honor, es mi obligación, es mi devoción, y lo hago encantado. Además, he tenido la oportunidad de saludar a algún amigo del mundo de la discapacidad según entrábamos, y para mí es un placer estar aquí en esta inauguración. El problema es que me llamó hace muy pocos días y tengo que estar a las 4:30 en otro sitio, en Pozuelo de Alarcón, también en otra actividad. Así que, pero sin embargo ya me he comprometido y hemos quedado en vernos antes del verano
para poder profundizar en el trabajo de la Fundación. Así que, desde luego, quiero que tengáis claro que desde la Comunidad de Madrid y en concreto desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social y de esta Dirección General de Atención a las Personas con Discapacidad, sois parte de esta dirección y lo vais a ser a partir de ahora seguramente mucho más. Llevo muchos años trabajando con mejor o peor fortuna en el mundo de la discapacidad, llevo 31 años en silla de ruedas, pero sin embargo 30 puedo decir trabajando en el mundo de la discapacidad, y la verdad que si hay algo que tengo profundo, vamos a decir, que creo profundamente en ello, es precisamente en el trabajo y en la labor que hacen las entidades que trabajan por y para las personas con discapacidad. Lo ha dicho la presidenta, nosotros, desde luego las personas con discapacidad, y me incluyo obviamente, necesitamos del trabajo de las entidades y de las personas que de forma desinteresada vuelcan todo su trabajo y su esfuerzo en mejorar la vida de las personas con discapacidad. La Fundación Leyen, además de la parte de investigación, que es importantísima, la parte también de atención. Sé que en Francia atendéis a unas 11.000 personas, que en España, que estáis establecidos desde la parte de investigación desde el año 2015, si no me equivoco, estáis o vais a estar a partir de ahora también atendiendo a personas. En ese camino tenéis que contar con la Comunidad de Madrid, porque, como he dicho antes, aparte de nuestra obligación, es nuestra devoción. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por este nuevo camino que vais a iniciar en la Comunidad de Madrid, y podéis contar conmigo desde el punto de vista profesional y, por supuesto, también desde el punto de vista personal. Muchísimas gracias. Y quedan inauguradas las jornadas. Yeah. Bueno, como ha dicho el director general de Atención a las Personas con Discapacidad, la jornada está inaugurada. Vamos a comenzar con la fase de presentaciones y, en primer lugar, va a tomar la palabra el doctor Baltí. El doctor Baltí es doctor en Medicina y Pediatría por la Universidad de París y máster en Fisiología Respiratoria por la Unidad de París también. Ha desarrollado su carrera profesional como pediatra neonatólogo en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Cochin, Port Royal Maternity de París, y también como jefe del Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Universitario de Sherbrooke de Quebec. Actualmente es el director responsable médico de la expansión internacional de la Fundación Jérôme Lejeune a través del Instituto Jérôme Lejeune. Es referente internacional en los campos de fisiología respiratoria, superfactante pulmonar, ventilación fluida y trisomía 21. En el campo de la investigación se ha centrado en la biología celular, estudios preclínicos y ensayos clínicos, contando con multitud de publicaciones. Y en el ámbito de la docencia está acreditado para dirigir investigaciones en la Universidad René Descartes, habiendo sido profesor en la Universidad de Sherbrooke, Quebec, y en la Universidad Pierre y Marie Curie de París. El doctor, profesor Baltí. Muchas gracias. C'est le seul mot que je dirais en espagnol. Je vais m'exprimer en français. Tengo la gran responsabilidad de hablar del enfoque especial, como digamos global u holístico, para cuidar en el Instituto Jérôme Lejeune de las personas con trisomía 21. En primer lugar, ¿quiénes somos? El Instituto Jérôme Lejeune tiene una consulta externa, pluridisciplinaria, pero también un centro de investigación clínica y biológica
el laboratorio que se llama Biogel y un centro de formación. Los locales se encuentran en el pleno centro de París y están dedicados exclusivamente a las personas que tienen un déficit intelectual de origen genético. Y esto durante toda la vida es muy importante, desde el nacimiento hasta el final de su vida. Hay que pasar las diapositivas en el otro sentido. ¿De dónde venimos finalmente? El Instituto Jérôme Lejeune fue creado en 1997 por la Fundación Jérôme Lejeune para continuar la visión y la investigación del profesor Lejeune para las personas afectadas por deficiencia intelectual genética. Tenemos 3 misiones: cuidar, investigar y formar. Estas 3 misiones están cercanas, pero no son idénticas con las de la Fundación Jérôme Lejeune, que consiste en investigar, cuidar y defender. En primer lugar, les voy a hablar de la atención. Cuidar, sí, pero a lo largo de toda la vida. Esta misión se basa en la consulta externa pluridisciplinar. En efecto, en París tenemos una consulta externa pluridisciplinar que se hace previa cita únicamente, y también podemos, desde hace poco tiempo, hacemos teleconsulta y telepericia. Seguimos a 11.000 pacientes con deficiencia intelectual de origen genético. Por lo tanto, desde 1997, el 80% de estos pacientes tienen una trisomía 21, el otro 20% tiene otras deficiencias intelectuales de origen genético, como el X frágil, el síndrome de Williams, el maullido del gato, etc. Y otros vienen al instituto porque todavía no tienen un diagnóstico. Realizamos 4.700 consultas por año para 2.500 pacientes por año. Y actualmente tenemos 45 nuevos pacientes por mes. Estos pacientes proceden de toda Francia, pero el 35% de estos pacientes proceden de fuera de París o de la región parisina. Por tanto, esto requiere para el instituto poder extendernos en toda Francia. Y hemos abierto la primera delegación del Instituto Jérôme Lejeune, que está en Nantes, en el oeste de Francia, desde enero de 2022. ¿Qué edad tienen nuestros pacientes? Pues pueden ver un tercio y otro tercio. Un tercio son niños, el 32% tiene menos de 8 años, 8, 35, 40% y 28% más de 35 años. Para ello tenemos un equipo médico y paramédico dedicado. En este caso es la consulta externa de París. Tenemos médicos de atención primaria, 5 pediatras, 2 geriatras, 2 genéticos, un generalista, y también tenemos in situ la posibilidad de recurrir a médicos de atención secundaria, un neuropediatra, un psiquiatra, un neurólogo y un ortopedista. También tenemos todo un equipo paramédico con enfermeras, una para la investigación únicamente, un asistente social, 4 neuropsicólogos, 2 logopedas, un nutricionista y un psicólogo. En cuanto al equipo médico y paramédico de Nantes, tenemos actualmente 2 geriatras, un asistente social y un neuropsicólogo. Pero este equipo probablemente durante los próximos meses y próximos años se irá ampliando. ¿Qué tipos de atención ofrecemos a las personas de trisomía 21 u otras deficiencias intelectuales de origen genética? Pido disculpas, el orador. Primero, el diagnóstico y asesoramiento genético. Tenemos 2 genéticos que realizan este tipo de consejos. Y luego un seguimiento médico holístico que podemos calificar de holístico, y vemos a los pacientes 1 o 2 veces al año.
Estos pacientes los ven médicos que pueden ser pediatras o geriatras según la edad del paciente, y también podemos realizar un balance de la salud holística anualmente o de forma bianual. También podemos, pero no es obligatorio, podemos realizar otras valoraciones más especializadas, ya sean médicas, por ejemplo, psiquiátricas, neurológicas, ortopédicas, o bien paramedical en forma de valoración cognitiva, ortofonía, psicología, dietética o médico-social también. Realizamos también in situ pruebas de laboratorio para diagnosticar y hacer un seguimiento. También tenemos la posibilidad de ofrecer a nuestros pacientes 2 consultas pluridisciplinarias, más especialidades, una neuropediátrica y la otra llamada del envejecimiento. La consulta neuropediátrica incluye un neurólogo infantil, por supuesto, neuropsicólogos, ortofonistas y un asistente social. Y se dedica al diagnóstico y la gestión de las complicaciones en neuropsiquiatría, como la epilepsia, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento diverso y el autismo. En cuanto a la consulta pluridisciplinar especializada, envejecimiento, incluye un geriatra, un neuropsicólogo, un logopeda, un asistente social. Se dedica al diagnóstico y la gestión de las patologías del envejecimiento, y esto con el fin de mantener la calidad de la vida de las personas mayores y establecer al final un plan de coordinación de los cuidados para los enfermos con demencia y en particular con la enfermedad de Alzheimer. Lo que realizamos y lo que no hacemos diagnósticos en primer lugar, también realizamos revisiones médicas integral y al final de la consulta hacemos un balance de atención total para el médico tratante, lo cual es muy importante. Lo que no realizamos es atención primaria, no somos el médico generalista del paciente, es importante entender eso, y tampoco hacemos una reeducación, y para eso orientamos a los pacientes a otro lugar, fuera de nuestras consultas. ¿Cuáles son las claves de nuestra manera de ver, según nuestra opinión, del éxito de nuestro instituto? Podemos nombrar 4 puntos clave, no los voy a detallar ahora. En primer lugar, es una consulta integral holística que requiere tiempo. En efecto, la duración de la consulta es aproximadamente de 1 hora. No es un vals a 4 tiempos. El primer momento es para realizar un buen diagnóstico, para profundizar en el interrogatorio y realizar un buen examen clínico. La medicina es, en primer lugar, un examen clínico, y para no olvidar nada, para evitar los exámenes complementarios inútiles, para valorar también las necesidades y encontrar las necesidades concretas para cuidar correctamente, diariamente al cliente, el enfermo. El segundo momento del vals es para escuchar el tiempo, el consejo, el acompañamiento. Este es un tiempo muy importante. El tercer tiempo para mencionar los distintos ámbitos que afectan a la vida del paciente, ya sean médico, social, cultural, deportivo, espiritual. El tiempo necesario para tranquilizar a los pacientes muy nerviosos cuando llegan a esta consulta. Y finalmente, el cuarto tiempo se ofrece para observar al paciente como una persona única, con sus dificultades, pero también con todas sus capacidades. Ejercemos, y también esta es una especialidad, una particular del Instituto, un seguimiento médico a lo largo de toda la vida, por lo tanto, un verdadero seguimiento longitudinal de nuestros pacientes. Y esto va a permitir que las personas portadores de trisomía 21 puedan beneficiarse de unos profesionales adaptados a cada periodo de su vida, lo contrario de estructuras que tienen barreras según las edades por distintos motivos. Y esto también permite ofrecer un acompañamiento a las personas en las etapas bisagra de su vida, como la entrada en la primaria, la adolescencia, las relaciones afectivas, la entrada en la edad adulta, la jubilación y también el envejecimiento.
Y eso también nos permite tener un conocimiento global de las personas y de sus síndromes. El pediatra sabe lo que ocurre con los niños que ha seguido. El geriatra conoce toda la historia de la persona que ha recibido. Y por lo tanto, esto nos parece un punto importantísimo que aporta el instituto. Y para seguir con los cuidados es importante tener un único y mismo expediente de paciente informatizado. Por lo tanto, un único expediente informatizado que acompaña al paciente y le sigue a lo largo de toda su vida. Y esos desplazamientos en el marco de una red de atención nacional entre París y Nantes o también internacional, desde el pediatra hasta el geriatra, a través de los años que han pasado y el cambio de especialidad. Si le acompaña el mismo expediente, este es un punto sumamente importante. Y finalmente, este expediente médico informatizado es realmente esencial para recoger los datos de investigación clínica en el marco de los estudios realizados en red, que son tan importantes y de lo que hablaremos más adelante. El doctor Michel hablará de ello. Bien, pues esta continuidad de cuidados se basa en un equipo pluridisciplinar especializado, médicos especializados que cuidan y tratan las deficiencias intelectuales de origen genético en cada edad de la vida, desde el pediatra hasta el geriatra, en especialistas paramédicos expertos cuya función es evaluar y tener el seguimiento. Esto es un aspecto importante también. Y, por supuesto, todo el instituto está apoyado por una red externa de especialistas de órganos, un neumólogo, un cardiólogo, etc. Y además debemos subrayar la importancia de la gestión de los pacientes en equipo. Nosotros, como médicos, tenemos muchas veces tendencia a trabajar cada uno en su rincón y es importante que este trabajo se realice en equipo para que haya un seguimiento de atención en equipo. Ese trabajo en equipo permite percibir toda la riqueza de los pacientes y comparar las prácticas profesionales. Se aprende diariamente cuando uno es médico. Y además de los intercambios diarios, los profesionales se reúnen semanalmente para compartir su visión sobre los pacientes. Todas las opiniones cuentan y ningún profesional queda aislado en su práctica. Realmente trabajamos en equipo. Y finalmente vamos a subrayar también la importancia de un balance de consulta holística. La calidad de ese balance generado al final de la consulta tiene una importancia fundamental para el seguimiento de la atención al paciente entre el médico especializado del instituto y el médico que atiende al paciente y los demás intervinientes hacia el paciente, ya sean paramédicos o especialistas en órganos. Este balance constituye muchas veces para los médicos, son los padres, los cuidadores, familiares y son una referencia para los años siguientes. Recuerdo que vemos a los pacientes una vez por año y esto debe ser completo y dar una perspectiva muy concreta y global, holística del paciente. Nuestra segunda misión es investigar para curar. Es una sinergia clínica la investigación. El enfoque es bidireccional y sinérgico desde la atención a la investigación y viceversa. Se nutre por el interrogatorio en la pericia médica y paramédica y también, tal vez, sobre todo, a través del vehículo, la problemática de los pacientes y las familias que son socias en su totalidad en este proceso. Se va a apoyar, por un lado, en los datos clínicos epidemiológicos que están totalmente informatizados y, por otro lado, los datos de biogenes, que es un biobanco especializado en las deficiencias intelectuales de origen genético y que se ha establecido en el instituto desde el 2018. Ahora tenemos 20.000 recursos biológicos en 2021. Tercera misión, también importante, formar para acompañar mejor. La formación se centra en la trisomía 21. ¿Y a quién va dedicada esta formación? Los padres, los cuidadores, en primer lugar, y a los propios pacientes, los profesionales médicos, paramédicos sociales y médico-educativos,
cómo procedemos, cómo se realiza la transmisión diaria. Es importantísima durante las consultas. Eso se hace con el balance holístico y global, o el informe global, a través de la participación en talleres y en formaciones médicas o paramédicas, o bien para los padres y los cuidadores familiares, y recibiendo a personas que hacen pruebas o que hacen prácticas que proceden de todo el mundo. Nos complace informar que tenemos una cartera de información online específica que se llama T21 Learning y que es propia de la trisomía 21, y esto desde mayo de 2022, y estará en 3 idiomas: francés, inglés y en español. Y para terminar, pensamos, por un lado, que solo un enfoque holístico y global, cuidado, investigado, formado durante toda la vida, es un trabajo que se realiza en equipo pluridisciplinar, y solo ese trabajo permite cuidar realmente a las personas que tienen trisomía 21. Por otro lado, solo una mirada positiva y cuidada en el respeto de su personalidad y su dignidad puede permitir a cada uno desarrollar todo su potencial y encontrar el lugar que tiene en su sociedad, que le corresponde. Y finalmente pensamos que algún día podamos, gracias a la investigación, corregir la deficiencia intelectual. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Baldi. La verdad que impresionante la manera de hacer del Instituto Lejeune. A continuación va a tomar la palabra la doctora Clotilde Messier. La doctora Clotilde Messier es discípula directa del doctor Lejeune. Es doctora en medicina general y en genética clínica, especialista en embriología normal y patológica, citogenética, genética humana. Además, dispone de titulación en neuropsicología y máster en investigación fisiológica práctica, opción ética, médica y hospitalaria. Ha desarrollado su carrera profesional en el Hospital Necro-Enfants des Malades de París, en el Hôpital Antoine de Lille y en la Fundación y en el Instituto Jérôme Lejeune. Desde el año 97 es médico genetista clínico en el Instituto Jérôme Lejeune, realizando el diagnóstico y seguimiento de pacientes de todas las edades. Además, es la directora médico del Instituto Jérôme Lejeune. Como investigadora clínica ha participado en los principales ensayos clínicos relacionados con la discapacidad intelectual de origen genético. Sus publicaciones y artículos son muy numerosos, pues desde 1992, en el que publica su primer artículo junto con el profesor Lejeune, entre otros, ha estado publicando prácticamente cada año hasta el día de hoy. Es un honor tenerla aquí con nosotros, doctora Messier. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acogerme. Es la única palabra que voy a hablar en español. Y ahora voy a hablar de la investigación que realizamos en el Instituto Lejeune. Voy a compartir lo que hacemos relacionado con personas que están en España o en todo el mundo, como lo ha introducido antes Hervé. Tal y como ha dicho Hervé, el Instituto Lejeune, en fin, no lo ha dicho, pero digamos que está vinculado con un hospital público que permite tener consultas en el marco sanitario francés. Pero el apoyo financiero procede esencialmente de la Fundación Lejeune, que es una misión de atención, de investigación y de defensa de la vida. La atención es el Instituto Lejeune y la investigación
también corresponde al Instituto Le Jeune, pero no únicamente, porque el Instituto Le Jeune, la Fundación Le Jeune, promueve investigación fundamental, transeccional y clínica, y también concede becas a jóvenes investigadores, premios también, e intenta desarrollar una red de colaboración en todo el mundo en beneficio de las personas con una deficiencia intelectual genética. La Fundación Le Jeune, por tanto, es el apoyo único de la investigación en el Instituto Le Jeune. Tal y como ha dicho el profesor Valty, el Instituto Le Jeune es un centro de consulta y de investigación para los pacientes con deficiencia intelectual genética y se apoya también, como ha dicho Abe, en un centro de investigación biológica que se llama Biogel, donde almacenamos material, sangre, a veces biopsias cutáneas, líquido cefalorraquídeo, que proceden de los pacientes, y esto permite ceder estas muestras a investigadores que se dedican a la investigación fundamental o en el marco de investigaciones clínicas. El profesor Valty lo ha dicho ya, nuestros pacientes son personas con una discapacidad genética, con una trisomía 21 principalmente, pero también otras deficiencias más raras o síndromes genéticos que no conocemos todavía la causa y estamos investigando. Lo que es muy importante es que vemos a pacientes de todas las edades y vemos también muchos pacientes nuevos cada año. Esta diapositiva resume un poco nuestra misión. Nuestra misión está orientada totalmente al beneficio de los pacientes, ya sea mediante las atenciones, que es el papel del Instituto Le Jeune, la investigación apoyada por el Instituto Le Jeune y los recursos biológicos con un laboratorio de investigación. Los objetivos de la investigación, como todas las personas que se dedican a la investigación, es comprender en primer lugar las causas de esta discapacidad intelectual y las complicaciones asociadas al síndrome genético. En primer lugar, hay que entender para intentar mejorar la vida de los pacientes y, en efecto, con la esperanza o la finalidad de poder corregir todo lo que podamos esta discapacidad intelectual y si podemos encontrar un tratamiento que mejore la vida de nuestros pacientes. El marco de la investigación, esta es una diapositiva muy general, pero que plantea un poco las dificultades o los retos que podemos tener. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? ¿Queremos mejorar los síntomas o realmente podemos corregir la discapacidad intelectual? ¿Cuándo podremos actuar? Es cierto que tratándose de la trisomía 21 pensamos que deberíamos actuar lo antes posible. Y si incluso pudiéramos actuar antes del nacimiento, pero esto es algo teórico. Si encontrásemos un tratamiento, ¿cuánto tiempo habría que administrarlo? ¿Sería algo puntual o para toda la vida? Y si es un tratamiento para toda la vida, eso significa que el tratamiento debe ser muy seguro y 100% sin efectos secundarios. Y luego la cuestión que nos planteamos desde que realizamos investigación en la discapacidad intelectual y que tienen todas las investigaciones este ámbito es cómo valorar la eficacia. Es decir, que debemos tener herramientas bastante sensibles para poder medir el efecto que podemos observar. Por ejemplo, puesto que nos interesamos al desarrollo cognitivo, todas las herramientas de medida, entre comillas, y de conocimiento de cognitivos no se adaptan a las personas con una discapacidad intelectual y, por lo tanto, hay una falta de sensibilidad. Hay todo un ámbito de investigación para poder desarrollar esas herramientas. Y luego, de una manera más general, es cierto que siempre es difícil o delicado pedir a los padres de los niños o padres de adultos que entren en un ensayo clínico en doble ciego donde hay un grupo que recibe el tratamiento y otro grupo se trata por placebo. No, es cierto que no es lo ideal, pero es la única manera que tenemos para poder demostrar la eficacia de un tratamiento. Y luego, cuanto a la investigación fundamental, sabemos perfectamente que los modelos existen, que son útiles, pero no obstante son imperfectos en lo que se refiere tanto a los ratones y las células iPS. Y aquí he resumido un poco
en distintas diapositivas cuáles son los objetivos para el tratamiento. En el lado izquierdo, comprender, y hay que comprender cuáles son los genes en causa, cuáles son los más importantes, qué hacen, cómo interactúan unos con otros, comprender también con estudios epidemiológicos de observación y que permiten ver cómo evoluciona naturalmente una enfermedad. Sabemos que conocemos muy bien la trisomía 21, pero como la esperanza de vida está evolucionando mucho, hay todo un ámbito que no conocemos, que estamos descubriendo conforme avanzan en edad. Por lo tanto, hay que entenderlo conforme van creciendo. Esto puede ser patológico y cuáles son las complicaciones asociadas. Del lado derecho, si queremos curar, lo ideal, ventilado todo de arriba a abajo, habría que poner en silencio el cromosoma 21. Sabemos hacerlo en el laboratorio, pero no sabemos hacerlo en la clínica. También podríamos realizar la modulación de los productos de los genes. Os enseñaré unos ejemplos. Lo que intentamos hacer, si conocemos los genes y sabemos cuáles son los más culpables, por así decir, de la discapacidad intelectual o las complicaciones asociadas, podremos inhibirlos, al menos parcialmente. También podemos ver un poco más abajo, partimos del gen hasta la proteína y vemos qué ocurre en el cerebro. Vemos que hay desajustes neurológicos y debemos intervenir en distintos neurotransmisores. Tal vez es mejor actuar a nivel neurobiológico, porque de esa manera vamos a conocer toda la parte genética, que es bastante complicada, y actuaremos en una consecuencia en el cerebro. Y también lo que ya estamos haciendo es todo lo que se refiere a la prevención y al tratamiento de las complicaciones que pueden agravar esa discapacidad intelectual y que tenemos a nuestro alcance en parte. Esta es otra diapositiva que permite ver desde otra perspectiva los objetivos. Somos capaces de frenar los genes que se han expresado o la expresión de una proteína sobreexpresada. Vamos a poder moldear la neurotransmisión con nuevos mediadores GABA o NMDA u otros. O si vamos a actuar y decir actuamos en los síntomas o en las complicaciones que empeoran esa discapacidad intelectual. Y aquí vemos una diapositiva que he pedido a mi colega, el doctor Suita Balti, que resumió los objetivos neurológicos y genéticos, neurobiológicos y genéticos potenciales del cerebro. Genes que actúan en el cerebro y que se sobreexpresan en la trisomía 21 y que son la causa ya sea de una pérdida de neuronas o bien un daño de la proliferación o madurez celular, o también patologías degenerativas o una anomalía del estrés oxidativo que va a conllevar un problema celular o aumentar la neuroinflamación. En realidad, esto resume un poco, en fin, no resume todo, pero sí da una idea. Primero, de los objetivos, ya sabe que el gen A1 es el objetivo principal, está en el cromosoma 21 sobreexpresado. Hay otros genes que también pueden ser objetivos del tratamiento, pero todo es complejo. Son genes que intervienen también en otros lugares. Genes DIRCA1, por ejemplo, que es un gen muy regulado y que se expresan en la trisomía 21, pero se subexpresan en otras enfermedades. La subexpresión acarrea otras enfermedades y hay que conseguir moldearlo bien, moldear esta expresión de una manera muy concreta. Lo que está a nuestro alcance actualmente es actuar en los síntomas y en las complicaciones que agravan la discapacidad intelectual, los trastornos del lenguaje y todo lo que reduce la autonomía. Y resume un poco todo lo que va a molestar a una persona con una discapacidad, una trisomía 21. Este realmente es el objetivo que quisiéramos mejorar, porque la discapacidad intelectual y los trastornos del lenguaje y la pérdida de autonomía, todo va unido. Y aquí he resumido un poco todos los síntomas que pueden suceder, todas las complicaciones que
pueden suceder en la trisomía 21 y que realmente pueden agravar la discapacidad intelectual, la epilepsia, como los trastornos del sueño o sensoriales de la vista o la audición, trastornos del lenguaje, del comportamiento. Todos son cosas que van a agravar de forma a veces dramática la discapacidad intelectual, donde vamos a poder actuar. No lo he desarrollado después, pero por ejemplo, un tipo de epilepsia que sucede en los niños pequeños de trisomía 21 y que puede tener un tratamiento es el síndrome de West. Si no se trata al niño, tendrá una discapacidad mucho más severa, más importante, mientras que si es tratado, tendrá un desarrollo como cualquier otro niño, como un niño de trisomía 21, pero sin tener esa agravación por una epilepsia que se hubiera tratado tardíamente. La investigación es curar y prevenir. No he hablado todo lo reeducación o rehabilitación, es muy importante, no es mi ámbito y no voy a hablar de él, pero es importante desarrollar todos los métodos de rehabilitación, en particular la comunicación, el lenguaje, la comunicación aumentada que permitirá paliar los defectos del lenguaje y que la persona pueda comunicarse mejor y aprender mejor. Y también esto está en el ámbito de la investigación. Pero actualmente no estamos realizando investigación en este ámbito, pero por supuesto es algo que no debemos olvidar. Y aquí tenemos una lista de los programas de investigación clínica que se desarrollan actualmente en el Instituto Lejeune. No los voy a detallar todos porque sería muy largo y sería más bien un catálogo molesto, aburrido, pero sobre todo voy a desarrollar algunos para ilustrar un poco el planteamiento de investigación en el Instituto Lejeune. Voy a hablar de... Está un poco en desorden, pero el objetivo, si recordáis lo que he dicho, la diapositiva anterior, hay que intentar actuar en las anomalías neurobiológicas. Este es un proyecto que ya ha terminado, que intentó validar una hipótesis de Jérôme Lejeune, según la cual había una carencia funcional en ácido fólico en los pacientes con trisomía 21. El ácido fólico es un cofactor importantísimo para muchas reacciones metabólicas, entre ellas reacciones metabólicas cerebrales, las fabricaciones de neurotransmisores, y por ello la hipótesis es si se daba mucho ácido fólico a los pacientes de trisomía 21 se podía compensar esa carencia funcional y podíamos esperar tal vez cierta mejoría. Pero ha sido un ensayo importante que debíamos realizar para permitir concluir, porque esto era una hipótesis y ha sido un ensayo fácil de realizar porque el ácido fólico es un medicamento que es totalmente seguro y se utiliza con los bebés, los prematuros, por lo tanto no había ningún problema de seguridad. Y también queríamos estudiar el interés de la hormona tiroidea, hacerlo precozmente en los bebés a partir de 6 meses con trisomía 21, y era un ensayo en doble ciego, niños tratados con 1 o 2 tratamientos y otro grupo placebo. Esta diapositiva ilustra sobre todo, la conclusión es que no hemos conseguido demostrar efectos significativos en el desarrollo de los niños con uno u otro de los tratamientos, pero hemos aprendido mucho en términos de investigación clínica, y esta diapositiva ilustra también el hecho de que la investigación clínica requiere tiempo, es complicado, pero para incluir 143 pacientes hemos tenido que cribar 700 pacientes para tener 143 pacientes que terminaron el estudio. Es muchísimo trabajo y por eso intentamos desarrollar colaboraciones internacionales para que la investigación vaya más rápidamente, por supuesto. Y esta es otra investigación que está en curso. El objetivo es actuar en los síntomas y en las complicaciones que pueden empeorar la discapacidad intelectual. La hipótesis es que si detectamos y si corregimos las apneas del sueño frecuentes en los niños pequeños de trisomía 21, vamos a mejorar su desarrollo psicomotor y tal vez cognitivo también. Por tanto, este es un estudio que está actualmente en curso
se realiza en el Instituto Jérôme Lejeune en colaboración con el Hospital Necker de París. Hemos incluido 80 niños, un grupo de niños que vimos desde los 6 meses hasta los 3 años y tuvieron un estudio del sueño cada 6 meses, desde los 6 meses a los 3 años. Y luego otro grupo que vimos a la edad de 3 años que habían tenido una atención clásica y no habían tenido una detección precoz de las apneas del sueño. Y al final del estudio, cuando los niños tenían 3 años, hicimos un ensayo de desarrollo psicomotor entre los niños del grupo seguido precozmente y los niños seguidos a partir de los 3 años. Y aquí no puedo dar los resultados porque todavía no han sido analizados, hemos terminado las inclusiones y esperamos tener o poder publicar los resultados a final de año. Y seguiremos también este estudio hasta la edad de 5 años porque pensamos. Hay una serie de documentos que nos hacen pensar que las apneas del sueño son, en primer lugar, frecuentes y merecen que sean detectadas y tratadas en los niños pequeños y tal vez el beneficio va a repercutir en el desarrollo psicomotor. Si un niño no duerme bien, se va a desarrollar peor, tendrá menos tonicidad y también hay una hipótesis de que puede mejorar un poco la calidad del lenguaje y, por tanto, seguimos este estudio hasta los 5 años. Este es un estudio que no va a terminar inmediatamente, donde nos vamos a centrar especialmente en el estudio del lenguaje. Por lo tanto, esto ilustra muy bien, veo el vínculo entre la investigación y la clínica, puesto que esta investigación fue iniciada por clínicos en el Instituto Lejeune, el doctor Ravel, que era el jefe de la consulta que me precedió, era pediatra y observó que los niños se desarrollaban peor que otros, que eran muy hipotónicos y se preguntaba si realmente no tenían apneas del sueño. Y por otro lado, en el Hospital Necker, niños enfermos, una pediatra muy motivada en este ámbito, se preguntó lo mismo y unimos las fuerzas y gracias a esa sinergia conseguimos. Es un proyecto muy bonito, en cierto modo, porque hay realmente un verdadero beneficio para los pacientes que tendrán apneas del sueño y los vamos a tratar, porque ahora, en cuanto los detectamos, se los damos al médico, al otorrino, para que realicen operaciones de otorrino y poder respirar mejor y, por tanto, desarrollarse mejor. Este es un poco nuestro protocolo adorado de nuestro trabajo, puesto que no hay doble ciego, no hay ningún peligro para los niños y el beneficio es directo para estos niños. Por lo tanto, todos los protocolos no tienen todas estas cualidades, pero digamos que este es el objetivo que buscamos. Este es otro protocolo que también se interesa por el sueño y los intercambios gaseosos nocturnos durante el sueño, o de oxígeno. Esto fue iniciado por otro hospital psiquiátrico de París que observó que cuando los niños trisómicos eran hospitalizados en pneumología, su oxígeno no era tan comparable con lo de otros niños no trisómicos y, por lo tanto, quisieron realizar un estudio más sistemático con los niños trisómicos para tener una especie de estándar o de norma. Y es interesante porque es un estudio que procede de colegas que no son del Instituto Lejeune, pero han observado algo y, por tanto, inician una investigación para intentar que avance tanto la comprensión como el cuidado de estos niños. Hemos incluido a 47 años, entre 4 y 16 años. El ensayo ha terminado y no puedo dar tampoco los resultados porque no los tenemos, pero en cuanto los tengamos, los publicaremos, por supuesto. Y este es otro tipo de investigación, una investigación. España está colaborando, es un proyecto multicéntrico europeo, un consorcio europeo que se apoya en fondos europeos. Hay 3 países que participan, Francia, España y Reino Unido. La hipótesis es que los factores medioambientales, el estilo de vida, la alimentación, el sueño, la actividad física, la respuesta al estrés, unido con el factor genético o los factores genéticos, pueden explicar
al menos en parte, la variedad de expresiones de los trastornos según las personas. Sabemos y hay una gran variedad de expresiones de la trisomía 21. Por lo tanto, el objetivo es estudiar el impacto de estos factores en el desarrollo de las personas para comprender estas relaciones entre los factores medioambientales, el estilo de vida y los factores genéticos. Los pacientes vienen una única vez, se realiza un examen médico, un balance, un estudio neuropsicológico, un balance biológico completo y los pacientes cumplimentan muchos cuestionarios sobre su tipo de vida, estilo de vida, la actividad física, su alimentación. Por lo tanto, habrá 300 personas incluidas en este estudio entre 12 y 55 años y nosotros tenemos que incluir a 100 pacientes. Vamos avanzando despacio, pero lo interesante en este programa es que es un programa no ya terapéutico, sino para comprender y con la finalidad de cara al futuro, que si comprendemos mejor si algunas personas que corren el riesgo de desarrollar una obesidad, una respuesta al estrés anormal, poder acompañarles mejor, de manera más personalizada y mejor adaptada. Y este es un proyecto también que todavía no se ha iniciado, pero que probablemente se desarrollará de forma internacional por una sociedad francesa farmacéutica que se llama Aegis Pharma, financiada también por la Unión Europea y que pretende analizar el déficit cognitivo de la trisomía 21. Esta es una nueva molécula. Cuando hablamos de nueva molécula, evidentemente tenemos muchas precauciones para saber si esa molécula, primero, si es activa. Por tanto, estudiamos esa molécula en distintos modelos de ratón, distintos animales, modelos celulares y luego pasamos al hombre, personas sanas y luego personas con trisomía 21. Y como es una molécula nueva, siempre empezamos con adultos y luego vamos bajando en edad. Esta es una nueva clase farmacéutica o farmacológica. Este proyecto donde estamos al principio, puesto que es una nueva clase farmacológica y de momento estamos en los primeros estudios. Ya se han hecho estudios de toxicología con animales y ahora estamos en los primeros estudios de seguridad y tolerancia en sujetos con buena salud. Estos eran proyectos que se referían más bien a niños o jóvenes adultos. Y ahora voy a hablar un poco, y espero que no estoy superando mucho el tiempo, voy a hablar de lo que se desarrolla para las personas más mayores, puesto que, tal y como ha dicho el profesor Valti, seguimos a personas de todas las edades hasta una edad avanzada. Y puesto que yo empecé hace ya 25 años, empecé a trabajar en el Instituto Le Jeune, veo que la esperanza de vida aumenta mucho más rápidamente que en el caso de la población general. Ahora nos estamos ocupando de personas que tienen 60, 65, 70 años, incluso tenemos varios con más de 70 años, lo cual era inimaginable hace 20 años. Este es el reflejo también de la atención médica que ha mejorado, la mejora también de la calidad de vida, pero esto también plantea nuevos interrogantes, puesto que puede haber un envejecimiento patológico en personas con trisomía 21. Y en particular, hay un riesgo mayor de desarrollar una enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad corriente entre la población, pero que también existe en el caso de la trisomía 21. El objetivo de esta investigación realizada por mis colegas geriatras, que se llama Trial 21, consiste en identificar los factores que pudieran influir en la aparición de una enfermedad de Alzheimer, en primer lugar, y luego intentar ver cómo evolucionan las funciones cognitivas, la memoria, el lenguaje, el razonamiento en el tiempo, más allá de 35 años. Intentar identificar los marcadores de la enfermedad de Alzheimer y valorar también la buena tolerancia de los pacientes a los análisis médicos o exámenes médicos. En ese protocolo hay una visita médica, se hace un análisis de sangre, un IRM cerebral si lo aceptan los pacientes y una punción lumbar para conseguir líquido encefalorraquídeo. Todo esto es voluntario y los pacientes que participan en este estudio
no se los fuerza ni hacerles una IRM ni una punción lumbar. Esto permite también comprender mejor qué puede ayudar a las personas para que participen en un ensayo clínico, qué supone un freno, qué ayuda. Todo esto es interesante e importante para que si un día hay un medicamento para las personas con trisomía 21 y enfermedad de Alzheimer, para poder acompañarles correctamente y tratarles oportunamente. Esta es una cohorte desarrollada por mi colega, mis colegas geriatras, y el objetivo es tener a 200 pacientes con más de 35 años que se les ve 2 veces en 3 años. Se les ve la primera vez y luego 2 años después para realizar los mismos exámenes de imágenes cerebrales, neurológicas, neuropsicológicas y médicos para conocer su evolución. Y luego, este es otro programa que cubre un poco lo que hacía la cohorte trial. Este es un consorcio europeo también que se llama Horizon 21, cuyo objetivo es, como he dicho antes, realizar investigación solo es complicado, se tarda mucho y a veces es muy árido. Y por tanto, si ponemos en común las fuerzas, vamos a avanzar más rápidamente, iremos más lejos también y vamos a dar mejor servicio a los pacientes y a sus familias. El objetivo de este consorcio es poner en común los procedimientos de diagnóstico o los criterios de diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer en las personas que tienen trisomía 21. Un diagnóstico clínico, neuropsicológico, bioquímico y con imágenes cerebrales, y tener criterios de diagnóstico comunes. En realidad, la finalidad, como veis, es un consorcio realmente europeo con personas que tienen distintas cualificaciones. Hay médicos clínicos que siguen a pacientes, pero también hay investigaciones, neuropsicólogos, y como veis, están por toda Europa, inclusive en España. La finalidad es que esperamos algún día, como en el caso de la población general, que un día llegue al mercado un medicamento para la enfermedad de Alzheimer que sea eficaz para curar esta enfermedad, y esperamos que nuestros pacientes puedan beneficiarse de este medicamento y participen en un ensayo clínico de gran envergadura que responda bastante rápidamente y de manera más rigurosa, porque ya saben que un ensayo clínico, cuanto más pacientes hay, más datos tenemos y más estamos en capacidad de responder a la pregunta y responder rápidamente si ese medicamento es o no eficaz. Es también una realización valiosísima de poner las fuerzas en común con criterios distintos, con horizontes también diferentes, culturas distintas, para ponernos al servicio de los pacientes, para intentar garantizar su futuro y prevenir posibles complicaciones. Y creo que voy a terminar con el estudio Perseus, que es un estudio que intenta frenar la expresión de las proteínas sobreexpresadas. La finalidad de Perseus es, por tanto, como he dicho, frenar la sobreexpresión del gen DIRK1, que es el gen más importante, considerado como el más importante, el principal responsable de la discapacidad intelectual. Este estudio es multicéntrico. No voy a volver a todo el razonamiento porque este estudio merecería de por sí un desarrollo completo. La finalidad de este estudio era valorar la seguridad, era el primer objetivo, valorar la seguridad y la tolerancia del Pigalocatechin-Garat, el CCG, en los niños entre 6 y 12 años con discapacidad genética intelectual. La mayoría tenía trisomía 21 y el objetivo es secundario, pero realmente era secundario porque no había tantos niños. Consistía en valorar si esa molécula mejoraba el desarrollo de las funciones cognitivas. 60 niños con trisomía 21 entre 6 y 12 años fueron incluidos y recibieron el tratamiento durante 10 meses.
El estudio terminado era un estudio multicéntrico. Permitió responder a la primera pregunta, es decir, no ha habido efectos indeseables, no ha habido problemas de intolerancia, de seguridad con esa molécula. Sin embargo, la cuestión secundaria que consistía en saber si mejoraba el desarrollo cognitivo, el estudio no ha demostrado ninguna mejora del desarrollo cognitivo. Por lo tanto, es un resultado. Un estudio es una pregunta con una respuesta. Esto permite avanzar. Nos vamos a interrogar para saber por qué el artículo ha sido aceptado, por lo tanto se va a publicar próximamente. Tendremos ahí todas las hipótesis y las explicaciones. Para deciros también que la investigación es un trabajo de larga duración y también tiene un vaivén entre la clínica y la investigación, porque desde el punto de vista fundamental a veces hay hipótesis que son coherentes, son interesantes y luego en el caso del ratón, pero cuando pasamos al hombre va peor, como hemos visto antes con otros protocolos o proyectos de los que no he hablado. Pero se permite volver también a la investigación fundamental y perfilar un poco las hipótesis diciendo tal vez la molécula debe ser modificada, etc. Es un vaivén y, por lo tanto, la investigación es un trabajo de larga duración que requiere mucha paciencia y mucha esperanza. Y voy a terminar con los programas de investigación básica que se desarrollan en el banco, en nuestro biobanco. Conserva muestras de pacientes incluidos en los proyectos TRIAL y GEODES 21, pero también hay proyectos propios, los proyectos, los niños del protocolo activo que tuvieron un suplemento de ácido fólico. Se hace un estudio complementario sobre la mutilación de su genoma y vemos primero si hay un efecto con el tratamiento y si hay un efecto con el tiempo, si hay una variación de esa metilación. Este estudio está en curso y por eso el estudio activo no ha terminado totalmente. También nos interesamos por los genes CBS, que es el gen de la bioticina metasíntesis, que es una gen o célula identificada por Jérôme Lejeune hace muchos años y ha sido recogida por el profesor Camun y un investigador que está en Zúrich actualmente, el profesor Zabuzaba, y está estudiando esa molécula intentando encontrar un medicamento porque pensamos que también es un buen objetivo terapéutico. El biogel colabora dándonos muestras. Estudiamos también el gen DIRCA1 en población adulta con investigadores parisinos que se interesan por ello e investigaciones algo más periféricas sobre el cáncer de la mama en la trisomía 21. No deben preguntarme sobre esto porque no podré desarrollar todos los resultados, pero al menos sabemos que las personas, las mujeres con trisomía 21 tienen menos cáncer de mama que las mujeres sin trisomía 21. No se sabe por qué y por eso se ha realizado ese estudio genético a partir de las muestras del CRB Biogel y que dan unos resultados que pueden ser interesantes para los investigadores que se interesan por el cáncer. Y esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Creo que he superado el tiempo. ¿Qué te ha ido bien, no? Una vez que très bien, parfait, très sí, bien. es que hablan muy bien. Très bien. Muchísimas gracias, doctora Mercier. Realmente impresionante las líneas de investigación y toda la labor que se está haciendo en este sentido para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual genética y algún día pues encontrarse o mejorar sus capacidades cognitivas. Impresionante. Vamos a pasar ahora a la doctora Pilar García. La doctora Pilar García es doctora en medicina y cirugía, es especialista en pediatría. Ha trabajado en el Hospital de Jerez y en el Reino Unido, en el St. James Hospital y en el Eton Hospital. Es especialista en neurodesarrollo. Ha trabajado básicamente en el diagnóstico y tratamiento con niños con trastorno del espectro autista, trastornos de comportamiento, TDAH, dificultades en el aprendizaje. Formó parte del equipo de salud mental del Hospital Infantil del Hospital Puerta del Sur, de Jerez de la Frontera. Actualmente es pediatra en la Clínica de Navarra.
Como docente, ha presentado trabajos científicos en congresos a nivel internacional y nacional. Y como investigadora tiene varias participaciones y elaboraciones de publicaciones científicas en revistas nacionales. Doctora García. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas. Os voy a hablar de un trastorno que a veces al principio pues, nos puede parecer un poquito raro encontrarlo en personas con síndrome de Down, pero vais a ver que es bastante frecuente. Entonces, los objetivos de la sesión son conocer cuáles son los signos de alerta que nos pueden hacer sospechar que el niño, en este caso, ¿no? Generalmente se tiene que diagnosticar en niños, está en el espectro autista, qué diagnóstico, cómo podemos nosotros realizar el diagnóstico y bueno, cómo vamos a intervenir. Es importante, como os comentaba antes, si vosotros veis en la población general, el trastorno de espectro autista más o menos tiene una incidencia del 1,7% y, sin embargo, en las personas con trisomía 21 es del 16%. O sea, que es bastante llamativo y seguramente diréis, bueno, ¿cómo puede ser tanto? Teniendo en cuenta que el espectro es amplio, o sea, que nosotros tenemos niños que están en la parte baja, como si dijéramos, o leve del espectro, o podemos pasar a la parte profunda, pero aún así es una incidencia muy alta que tenemos que tener en cuenta, no se puede dejar de lado. Aparte, el hecho quizás de no conocerlo tanto hace que la edad media del diagnóstico sea bastante más tardía que en la población general. Si pasamos de 2 a 4 años, cuando en los niños en la población general, mientras que en la trisomía 21, hasta que no tienen 8, 9 o incluso más tarde o incluso nunca, no se diagnostican. Muchas veces pues los padres notan algo a partir de los 4 o 5 años, pero bueno, pues tampoco se les sabe, pero es una falta de conocimiento, cada vez menos, afortunadamente, pero bueno, pues tanto pues, los profesores, sanitarios, etcétera, bueno, no le dan tanta importancia hasta que ya son un poquito más mayores y se pueden diagnosticar. Eso, claro, evidentemente tiene una serie de consecuencias. Si no podemos comenzar una intervención apropiada antes, pues siempre va a salir perjudicado el niño. ¿Cuáles son los factores de riesgo de que haya un diagnóstico dual? Es decir, personas que tengan trastorno de espectro autista y síndrome de Down. Pues en primer lugar se piensa que el ser varón, no es que se piense, es lo que hay en la estadística, los hombres pues tienen más posibilidad, un 70%. Lo que pasa es que es difícil muchas veces diagnosticar a algunas mujeres, ya lo veréis después. Entonces, probablemente sí sea más frecuente en varones, pero no en esa proporción. Seguramente es que hay niñas que no están diagnosticadas. En cuanto a las complicaciones médicas, hay muchas, ¿vale?, que se han relacionado, pues que si hay cardiopatías congénitas, que si algún trastorno gastrointestinal, infecciones recurrentes, pero la única que verdaderamente se ha demostrado que sí que tiene relación y que es un factor de riesgo es la epilepsia temprana, sobre todo el síndrome de West. El cociente intelectual, igual, hay quien dice que no, pero parece que sí que influye que el cociente intelectual sea más bajo. Y en cuanto a la historia familiar, bueno, pues al ser algo de componente genético, si hay más familiares que estén en el espectro autista, pues es también más fácil que este niño lo pueda tener. En cuanto a la clínica, lo primero que quiero dejar claro es que voy a comentar signos de alerta en los niños, ¿vale? Son en distintos grupos. No hace falta tener absolutamente todos los signos para considerar que esta persona esté en el espectro autista, pero tampoco por tener 1, 2 o 3 signos podemos decir, uy, que mi hijo o que este paciente, no, porque muchas veces las personas con síndrome de Down tienen muchos signos de alerta, lo que pasa que más leves quizás, que nos pueden confundir. Lo que los padres refieren que ven primero, que notan primero en sus hijos, es el comportamiento estereotipado. Por ejemplo, pues las estereotipias, como veis, pues puede ser, por ejemplo, el balanceo del niño hacia adelante, hacia atrás, o cuando están muy excitados, pues el aleteo, ciertos movimientos con los dedos, con las manos, muy frecuentes. Las perseveraciones, que son movimientos perseverativos, o sea, perseveran haciendo el mismo movimiento una y otra vez, pues en este caso, por ejemplo, el niño pues mueve la pelota. Y los rituales también son muy frecuentes, tienen que hacer determinadas acciones siempre de la misma manera.
y es difícil sacarlos de ahí. Hay padres que comentan, bueno, es que mi hijo para llevarlo al colegio, pues no lo puedo llevar por una acera un día, por otro otra, siempre tiene que ir por la misma acera, cruzar en el mismo sitio, entrar por la misma zona, y son cosas que tienen que hacer de esa manera. El 60% de los niños con síndrome de Down tienen estereotipias y tienen rituales, y eso no significa que estén en el espectro autista. ¿Cómo lo podemos distinguir? Porque generalmente los que sí están en el espectro autista pues tienen unos síntomas más frecuentes y sobre todo mucho más intensos. Y es más difícil, si están, por ejemplo, pues, con sus perseveraciones, despistarles y cambiarles a otra actividad o cualquier cosa. Un niño con síndrome de Down, si se deja distraer, el niño que está en el espectro autista, pues no. En cuanto al juego, pues aquí tenemos en esta foto dos características de la persona que tiene TEA y síndrome de Down. El alinear los juguetes es muy frecuente y, como veis, probablemente este niño todos los días alinea de la misma manera los juguetes, o sea, primero la casita, el patito, un zapato, otro zapato, tiene que ser así. O sea que aquí estamos viendo alinear juguetes y un ritual, porque seguro que no se duerme hasta que eso está así puesto, eso es muy frecuente. Y como eso, pues lo hacen con mucha frecuencia. Luego también muchas veces dicen, bueno, pero es que está jugando con otros niños, sí, pero está jugando en paralelo, es decir, todos corren, yo corro, se suben al tobogán, pues yo también me subo, pero no están realmente interaccionando. Y luego se focalizan mucho en una parte del juego. Tengo un coche y ¿para qué lo uso? Pues generalmente lo muevo y a lo mejor me imagino una historia, pues aquí va el papá que va a recoger a su hijo al colegio. En este caso no lo harían así, no están usando el juguete para tener un juego simbólico o un juego imaginativo, sino lo que pueden hacer es darle la vuelta al coche y empezar a jugar con la rueda girando, 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 de una forma muy repetitiva. Puede estar 1, 2 horas haciendo lo mismo, puede estar 1 hora sacando cosas de una caja y volviéndolas a meter, abriendo una puerta y cerrando una puerta. Aquí veis, pues bueno, este niño pues sí que realiza esta estereotipia, que es marcada, a veces una estereotipia que solamente mueven el dedo, pues no es tan importante, pero claro, cuando ya afecta al cuerpo entero, se sienta para adelante, para detrás, veis también una perseveración con su muñequito, pues eso sí que le puede afectar a su desempeño diario. En cuanto a las habilidades sociales, aquí llegamos al punto que hace que sea tan difícil diagnosticar a niños con síndrome de Down, porque los niños que tienen síndrome de Down son sociables y los que tienen TEA también. No tanto, hay unas peculiaridades, por eso es importante conocer bien el tema, porque muchos se han escapado por esto. Sí, sí, tiene muchos síntomas, pero es que el niño se relaciona, es que el niño, oye, pues sí que interacciona, pueden hacerlo. No de la misma manera que lo harían otros niños con síndrome de Down, pero pueden hacerlo. Con lo cual ahí, ojo, que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a lo mejor socializan, pero no tanto. O a lo mejor te están mirando a los ojos, pero de una forma que te desvían la mirada enseguida, o que les hablas y no están atendiendo a lo que tú dices, no te miran de la manera de estamos mostrando el mismo interés por la misma cosa, o estamos 5 y yo sí estoy con vosotros, pero estoy un poquito a lo mío, no señalan, no suelen imitar, pero ya os digo que aunque hagan eso, es de una forma mucho más útil que las personas que están en el espectro autista y no tienen síndrome de Down. Y ahí es un punto muy importante para poder distinguir, pues eso, el decir, oye, lo tendrá o no lo tendrá, este es el punto más difícil. Mantienen un retraso del lenguaje, tanto a nivel expresivo como receptivo. Generalmente los niños con síndrome de Down, más o menos, se considera que en torno a los 3 años se pueden empezar a hablar. Los niños que además tienen autismo empiezan pues, unos 6 meses más tarde y a veces pues ni empiezan. Mantienen, ya os comenté antes, poquitos casos contacto visual. Si hablan, pueden repetir muchas veces la misma palabra, la ecolalia, y no tienen tanta intención comunicativa. Yo puedo estar hablando y responder sí, no, tal, pero no mantengo una conversación recíproca de hoy, fíjate lo que ha pasado hoy, no sé cuánto, pues eso les cuesta más. Un punto muy interesante y muy importante y muy frecuente es la hipersensibilidad sensorial. Estos niños tienen muchas dificultades en sitios donde hay mucho ruido,
donde hay mucha gente, demasiado jaleo, lo pasan muy mal y se frustran mucho. Entonces intentan, pues eso, se tapan los oídos, intentan rechazar esas situaciones. Su sensibilidad hace que también el tacto pues, sea especial. Entonces, si hay una crema o la arena, van a la playa y no quieren tocar nada. Y si se manchan, tienen que lavarse enseguida. Son muy selectivos con la comida. Es una pesadilla para los padres el darles de comer, porque o bien no mastican y hay que triturarlo todo, o bien comen 3 alimentos y no hay manera de meterles un alimento nuevo. Y eso pues, es muy complicado. ¿Qué pasa? Que cuando todo eso le está haciendo sufrir tanto, porque realmente lo pasan muy mal por esa hipersensibilidad y no saben cómo expresarlo, no saben cómo decirlo, claro, pues ¿qué hacen? Esa frustración la liberan en forma de rabietas y esas rabietas pueden llegar a ser incontrolables. Suelen estar un poquito retrasados en la adquisición de habilidades de la vida diaria, pues comer solos, vestirse, asearse. Y en cuanto a las alteraciones en el comportamiento, que también son frecuentes, ya hablamos de las rabietas, también es muy frecuente que estos niños tengan trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad. La frustración que os comentaba antes les puede llevar a autolesionarse o a agredir a la gente más cercana. Les cuesta mucho cambiar la rutina, eso también les frustra mucho, tienen que hacer las cosas siempre de la misma manera y les cuesta mucho quedarse dormidos y mantener bien el sueño. Y esto al final es la pescadilla que se muerde la cola, porque claro, si yo no duermo por la noche, al día siguiente estoy más irritable, estoy más nervioso, más enfadado, aprendo peor y entonces pues, cada vez se pone más difícil. Y en 1/3 de los pacientes regresan en sus progresos, es decir, han llegado a adquirir una serie de habilidades y las pierden. Pueden perder el vocabulario, pues decían una serie de palabras y ya no las dicen, o antes gesticulaban y ahora no lo hacen, o pues comían solos y ya no comen. Entonces, bueno, pues eso, lo que pasa es que eso en los niños con trastorno de espectro autista solamente ocurre entre los 2 y 3 años y sin embargo en los niños con síndrome de Down pues ocurre un poquito más tarde, a los 4 o 5 años. Ojo, si pasa esto, lo primero que tenemos que ver es que no haya una causa orgánica, que no haya una epilepsia, por ejemplo, de fondo que pueda pues, explicarnos estos síntomas. Si ocurren en chicos que están en la adolescencia y nunca había habido una regresión antes, no va a ser un trastorno de espectro autista. Tenemos que estar más pendientes de pensar que haya un trastorno de ansiedad o de depresión asociado. Como os comentaba antes, ¿por qué es más difícil en las niñas? Porque en general son todavía más sociables. Si ya en el síndrome de Down lo son, si encima también son niñas, pues es mucho más complicado. Tienen juego simbólico un poquito más, imitan más, son un poquito más sociales en el juego. Entonces, resulta realmente complicado en muchas ocasiones el poder dar un diagnóstico de certeza y estar seguros. Por eso os decía que seguramente hay niñas que no están diagnosticadas, pero que sí que estarían en el espectro. En cuanto a la etiología, voy a ir rapidito porque esto, bueno, simplemente las causas del síndrome de Down ya sabemos las que son, que es una trisomía, o sea, 3 cromosomas 21, y las del trastorno de espectro autista son multifactoriales, pero desde luego hay una parte genética muy importante. No es un solo gen, son muchos genes, muchas variaciones de genes que todavía la mayoría pues ni se conocen, hacen falta muchos más estudios genéticos, pero bueno, pues se sabe que hay una causa multifactorial. Entonces, en esto no me voy a detener. ¿Por qué se produce más trastorno de espectro autista en el síndrome de Down que en la población general? Bueno, pues una de las teorías es que, ya de las que había comentado antes Clotilde, de algunas de las variantes genéticas, que pueden ser pues, variantes de número de copia, de lecciones, etc., si ocurren en una persona que tiene 3 cromosomas 21 en vez de 2, pues lógicamente la expresión será mayor y es más fácil pensar que pueda tener síndrome de trastorno de espectro autista, pero de la misma manera que puede tener o no cardiopatía congénita o puede tener que algunos sí lo tienen y otros no, pues según las variaciones genéticas que pueda tener. Con lo cual al final lo importante va a ser el estudio del genoma completo, que se está haciendo, pero no ni muchísimo menos en toda la población y sería pues probablemente lo que realmente nos va a ayudar a conocer todos los genes o muchos de los genes que puedan estar implicados en este trastorno. Pasamos al diagnóstico. Lo primero que hay que hacer, como en todos los niños con síndrome de Down, es ver cuál es su capacidad intelectual o discapacidad intelectual real. Entonces, sabemos que la capacidad intelectual no solo la podemos medir en un número, el cociente intelectual, y ya está, eso no es suficiente. Tenemos que mirar eso, pero también tenemos que mirar cuáles son las conductas adaptativas de ese niño. Es decir,
¿Es capaz o va a ser capaz de tener una vida autónoma o lo más autónoma posible? ¿Va a ser capaz de vestirse solo? ¿Va a ser capaz de comer, de salir a la calle, coger un autobús, ir a una tienda? ¿Hasta qué punto es capaz de hacer eso o no? Eso lo evaluamos con una serie de tablas, por ejemplo el Vineland, que es una entrevista muy larga para los padres, o el ABAS-2. En cuanto al cociente intelectual, pues tenemos el Bailey 3, que eso se usa para niños menores de 42 meses, y estudiamos tanto la parte cognitiva como las habilidades motoras, gruesas, finas, el lenguaje expresivo, el lenguaje receptivo. El gol estándar de la medida del CI es el WIS-5. ¿Qué pasa? Que se tiene que hacer en personas mayores de 6-7 años, como en toda la población, pero tienen que hablar y tener un CI mayor de 40, con lo cual muchos se nos van a quedar fuera. Entonces hay uno nuevo, el ECDSE, que ese todavía no existe, o sea, no está, todavía no se ha vendido, pero está a punto, y ahí sí que se puede valorar el cociente intelectual de las personas que tienen un CI más bajo. Entonces, es importante que primero tengamos bien situado a esta persona, ¿vale? Ya sabemos cuáles son sus capacidades, sus conductas adaptativas. Y entonces pasamos ya al diagnóstico. ¿Qué se hace primero? Una prueba de screening. La primera que hay que hacer se llama MChat revisada. Es una entrevista que se hace de 20 preguntas. El pediatra de atención primaria se lo hace a todos los niños. O sea, esto es una que se debe hacer siempre. Generalmente se hace entre los 18 y los 24 meses, pero se puede hacer hasta los 30. Entonces, en esto, según el número de sís y de noes, damos una puntuación. Si la puntuación es mayor de 2, decimos, ahí tenemos dudas. A partir de 7 pensamos, oye, aquí hay una posibilidad grande de que el niño pueda estar en el espectro autista. ¿Qué pasa? Tiene una sensibilidad bastante alta, de un 80 y tantos %, y una especificidad de un 40 y tanto, que es bastante baja. Eso significa que si el niño tiene o está en el espectro autista, probablemente con esta prueba lo voy a detectar, no lo voy a diagnosticar. Esto es una prueba de screening, para nada es un diagnóstico. Después esto habría que derivarlo al especialista, pero bueno, es difícil que de ahí se me escape alguno, pero también es verdad que a muchos niños que no tienen nada les voy a asustar a los padres diciéndole que a lo mejor tienen algo, pero bueno, yo pienso que siempre es mejor eso que lo contrario. En los niños que tienen síndrome de Down, si hablan, se puede hacer antes de los 60 meses, o sea que ampliamos mucho hasta cuándo se puede hacer, y si son no verbales, hasta los 72 meses. Otras pruebas de screening, el SCQ, el ABC, no me quiero tampoco enrollar demasiado, y pasamos a las pruebas específicas. Estas son las dos pruebas fundamentales para poder diagnosticar, para ayudar al diagnóstico del trastorno del espectro autista. No hay nada, ninguna prueba, ni una analítica, ni nada que pueda diagnosticarlo como tal. Se basa básicamente en la clínica, en la observación del especialista hacia ese niño y hacia esa familia, pero estas dos pruebas pues apoyan muchísimo y ayudan mucho. La primera, que se llama A2, es todo eso que veis ahí, son un montón de juguetes, se usan casi todos, y entonces lo que se hace es que con ese niño me pongo a jugar y provoco una serie de conductas autistas. Es decir, yo mientras que juego con el niño estoy viendo si tiene imaginación en el juego, cómo interacciona conmigo, si me mira a los ojos, si presenta estereotipias mientras que está jugando, si los gestos que realiza, si tiene pues algún tipo de hipersensibilidad sensorial. O sea que puedo ver todas las áreas que yo quiero estudiar, y de esa manera, bueno, pues me puedo acercar al diagnóstico. Todo eso se evalúa, se puntúa y da una puntuación. Si pasa el punto de corte, pues dices, bueno, pues sí que hay probabilidades de que esté en el espectro autista o no. Y el ADIR es una entrevista diagnóstica que consta de 93 preguntas, muy profunda, en la que pues, a los padres se le hacen todo tipo de preguntas relacionadas con el autismo, y lo mismo, según el baremo al final, pues se puntúa y se decide si pasa o no pasa el punto de corte. ¿Para qué sirve el diagnóstico? ¿Por qué beneficia el diagnóstico a estas personas? Pues en primer lugar, aunque parezca un poco que no sea tan importante, y es muy importante, que los padres conozcan que está en el espectro autista. ¿Por qué? Porque cuando les dan el diagnóstico de síndrome de Down, generalmente pasan pues, el periodo de aceptación, y una de las cosas que se les suele decir es que son niños muy sociables, muy alegres, muy cariñosos, y a lo mejor se encuentran con un niño que no es así.
y se sienten culpables, se sienten timados incluso, y no. Entonces, el hecho de saber que no ha sido culpa de ellos, que es que el niño pues, está en el espectro autista, que hay muchos más niños que están, conocer a padres que estén en la misma situación, pues les alivia mucho y les ayuda a llevarlo para adelante. Y sobre todo también, evidentemente, porque el apoyo va a ser muy distinto. Si solamente tienen síndrome de Down, así tienen también trastorno del espectro autista. La forma de enseñarles a tener una vida autónoma es distinta si lo hago de una manera, desde un punto de vista o desde otro. Esa hipersensibilidad sensorial la puedo trabajar, la interacción social también, entonces es importante. Y ya por último, ¿qué hacemos en la intervención? ¿Cómo podemos ayudar a estos niños? Hay muchas terapias de modificación de conducta, generalmente por rutinas, pues tenemos la ABA, Denver, hay un montón. Y con ellas pues bueno, podemos enseñar por medio de rutinas pues, cosas que nosotros queremos que el niño vaya haciendo diariamente. A veces son con pictogramas, porque ellos visualmente pues, comprenden mucho mejor que si se les dice, pero hay muchas. La terapia ocupacional, muy importante, muy buena, tanto para la hipersensibilidad sensorial como para sus habilidades diarias, ponerse los botones, comer solos, todo eso. Fisioterapeuta, por supuesto, psicólogo, muy importante también que el colegio lo sepa y que tenga personal especializado por lo mismo. Es que no se trabaja igual con un niño que tiene síndrome de Down a un niño que además también tiene autismo. Entonces, si desde el colegio se sabe y se tiene el especialista apropiado, se saca mucho más partido y todo el potencial de ese niño. Y además, si trabaja uno a uno, es decir, el profesor al lado del alumno, pues ya sería para notas. No es fácil, pero bueno. No hace falta tratar a todos los niños con medicación. No se trata el trastorno de espectro autista con medicación, solamente se trata si tienen síntomas. Por ejemplo, pues si el niño tiene un TDAH asociado, que es muy frecuente, pues sí, se le puede dar metilfenidato, se le puede dar guanfacina. Metilfenidato en niños con trastorno de espectro autista no siempre va bien, porque a veces les provoca más irritabilidad o más tics, y la guanfacina realmente pues, suele ir bastante bien y además de forma indirecta ayuda con el sueño, cosa que los padres pues, también suelen agradecer. Si el niño pues, por culpa de su frustración pues, se autolesiona o agrede a los padres o a compañeros y tal, pues bueno, se les puede dar risperidona o aripiprazol, siempre de forma muy controlada y en los casos puntuales en que realmente lo necesiten. Y a veces pues, con los trastornos de ansiedad se da un antidepresivo tricíclico suavecito y también suele ir bastante bien. Pues nada, simplemente eso, acabamos con una foto del doctor Leyen, que menos, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora García. La verdad que realmente interesante. Ahora mismo tenemos 15 minutos de coloquio, así que si por favor la doctora Mircea, el doctor Baltí, la doctora García son tan amables de subir, están a su disposición para preguntar o responder a todas las cuestiones que quieran. No tienen más que levantar la mano y acercamos el micrófono. Sí, bueno, para animar un poco las preguntas, a mí me gustaría saber, doctor Baltí, ¿lo con los cascos? Ah, vale. Bueno. Gracias. Gracias, doctor Baltí. A mí me gustaría saber este modelo de atención tan especial que ha estado exponiendo, que se realiza en el Instituto Jérôme Lejeune. No sé si existe algo parecido en algún otro... Bueno, en Francia, creo que a lo mejor en Francia, no lo sé, desde luego aquí en España no existe. ¿Conoce usted algún otro centro que dé o que haga un tratamiento, un cuidado tan global a la persona con discapacidad intelectual? Sí, probablemente existen centros que tienen un enfoque como el Instituto Jérôme Lejeune tan global, pero la mayor parte de las veces es para una categoría según las edades, es decir, si son niños
o los adultos o personas que están envejeciendo, pero es raro tener un centro y creo que somos el único centro de Europa y probablemente del mundo donde hay un seguimiento longitudinal desde el nacimiento hasta el final de la vida. Creo que esta es la gran diferencia con los demás centros. Merci beaucoup. Muchas gracias. Y, doctora Messier, es impresionante las líneas de investigación que nos ha traído aquí, de las que muchos de nosotros probablemente no conocíamos. Y es verdad que todas van en la línea de mejorar la calidad de vida y la mejora de la capacidad cognitiva. Pero, ¿cómo ve usted la investigación de aquí a los próximos 5 o 10 años? ¿Cree usted que va a haber algún avance realmente significativo en el que las personas con discapacidad intelectual de origen genético puedan ver sus capacidades cognitivas realmente mejoradas, o a lo mejor tenemos que esperar un poco más? Creo que la investigación es una cuestión difícil porque muchas veces encontramos cosas que no esperábamos y que cambian el resultado. Y en investigación de cáncer o una enfermedad del Alzheimer, cosas que pueden surgir y mejorar mucho de repente. Pero lo que puedo decir es que estoy trabajando desde hace 25 años en el Instituto Lejeune y veo que, aunque no se hayan hecho saltos, no hemos curado la trisomía 21, pero hemos mejorado mucho su calidad de vida, sus condiciones de vida, en colaboración con personas que trabajan en este ámbito. No soy una bruja, pero digamos que hay muchos esfuerzos. El señor Lejeune decía que era menos difícil que llegar a la Luna si uniéramos todos los esfuerzos. Pero hace 20 años hay laboratorios farmacéuticos que invirtieron en la investigación de medicamentos como Roche o Sanofi, que han intentado desarrollar moléculas para la discapacidad intelectual en la trisomía 21 frágil, y estos ensayos han parado porque no tuvieron unos resultados probados. Pero creo que ahora empieza otra vez a reiniciarse. He hablado del ensayo ICOT, que es un laboratorio farmacéutico francés que está desarrollando una nueva molécula. DIRCA1 es un objetivo y otros son objetivos. Por lo tanto, debemos seguir de todas maneras. Gracias. Y bueno, pues una pregunta también para la doctora García. A mí me ha sorprendido muchísimo que haya más impacto del síndrome de autismo en personas con discapacidad, personas con síndrome de Down, personas trisómicas, que en la población normal, que no es trisómica, ¿no? En realidad, los padres tienen la información suficiente o se les facilita la información suficiente, o cómo podrían los padres de personas trisómicas, de niños trisómicos, poder saber exactamente si sus niños están o no están en el síndrome autismo, más que nada porque cuanto antes se empiece con los tratamientos, pues mejor van a ir y mayores capacidades van a tener. Sí, es como os comentaba antes, es que es llamativo, pero hasta hace muy poco tiempo se consideraba que no, que si un niño era distinto, el síndrome de Down, pues era porque tenía una discapacidad todavía mayor de lo que ellos pensaban, o que había, y ha tardado mucho en empezar, y de hecho al principio los primeros trabajos que se hacían eran muestras muy pequeñitas, a lo mejor solo se hacía con screening o con gente que no tenía mucho conocimiento, y entonces pues la variabilidad en las incidencias era tremenda, o sea, unos decían el 4%, otros decían el 40%. Ahora ya sí que se está estudiando mucho más, entonces ya sí se sabe que verdaderamente la incidencia es muy alta. Todavía falta formación pues, tanto en los profesores de esos niños, en los centros de atención temprana, que cada vez más están informadísimos y vamos, hay muchos que trabajan muy bien, pero todavía falta cierta información con respecto al síndrome de Down. Bueno, por supuesto los profesionales, sobre todo los de atención primaria, entonces hay que pasar todos esos filtros hasta que ya por fin pues, se derive a un neuropediatra o a un especialista que, bueno, pues que ya sí que lo va a ver. Entonces yo lo que aconsejo a los padres que pueda ver y que empiecen a ver cosas que no les vean, que ven que hay algo, además los padres lo saben, pues es contactar lo antes posible pues, con un especialista, pues, generalmente en neuropediatría,
que será el que les vaya a dar el diagnóstico apropiado. Y nosotros aquí dar mucha guerra para que todas estas cosas pues se vayan conociendo y no tengamos que solamente recurrir a los más especialistas, sino que es una cosa que la deberían de poder ver pues profesores, pediatras, sin ningún problema. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se me oye? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. Para Pilar García, por favor. ¿En qué medida, según su experiencia, es posible que en un síndrome de Down, de una manera reactiva, se produzca un cuadro TEA? Es decir, que las primeras experiencias de vida, primeros meses, sean de deprivación sensorial, de aislamiento, de maltrato, etcétera, etcétera. Eso influye muchísimo. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto eso influye en la conducta posterior de un niño que no tiene TEA, pero que con esa deprivación pues se ha desarrollado una serie de características, o que realmente él lo hubiera sido de todas maneras. Yo ahí la verdad que lo dudo, no lo tengo claro. Sí que se describe en algunos casos y tal, pero en general lo que va a hacer eso es empeorar unos síntomas que probablemente estarían ya. Simplemente decir, por mi experiencia profesional, que conozco uno que posiblemente sí que le haya pasado, pero ciertamente hay que probarlo. El diagnóstico diferencial es dificilito. Muy difícil. Gracias. Hola, buenas tardes. Mire, yo me quería hacer una pregunta a la doctora García. Sí, he notado que ha apuntado usted una medicina que se llama el Risperdal. Yo tengo un hijo con síndrome de Down de 24 años que toma Risperdal y luego ya por la mañana es que no hay quien le levante, se levanta todos los días a las 11. Lo he dicho en el médico que va y de la princesa y no parece que me haga mucho caso. Bueno, para eso el Risperdal también se puede dosificar de distinta manera. Hay quien solo lo da de noche, a lo mejor pues a él le puede venir mejor tomarlo poca cantidad de día y un poquito más de noche, o repartido. O sea, muchas veces hay que jugar con la dosis, pero con muy poquito podemos conseguir diferencias. Luego hay otros, el aripiprazol va bien y parece que no afecta tanto al sueño, que bueno, que sería una opción. Pero... Muchas gracias. Doctora García, las cifras a veces son un poco peligrosas. Yo recuerdo hace 30 y tantos años decíamos que realmente era muy improbable que hubiera TEA en el síndrome de Down, y después tuvimos que admitirlo. De todos modos, esa cifra tan rotunda del 16%, yo creo que a veces puede ser un poco asustante, porque bueno, usted sabrá probablemente mejor que yo, pero la literatura habla de cifras bastante más variables. Sí es verdad que hay alguna que llega al 16, pero de hecho decir que el 16 ya es, pues quizás un poco demasiado, no lo sé, pero quizá no debamos ser demasiado rotundos con las cifras. Hay que decir algo, yo estoy de acuerdo, y de hecho le he dado muchas vueltas, porque me parecía demasiado, pero es que hay estudios que dicen llegan al 20%. Bueno, e incluso más, al 40%. Más, pero entonces, me parece una exageración. Este estudio en el que se han basado después otros, es del año 2015-16, de Richards, y la verdad que era un metaanálisis muy, yo creo que el más completo que ha habido hasta la época, en el que bueno, pues, llegaban a la conclusión de era con 16, y estudios que se han hecho después también están en torno a esa cifra, 16-18. Que puede ser un poquito exagerado, puede que no, pero bueno, esas son las cifras que últimamente se van barajando. Y el otro tema que yo quisiera llamar la atención es que esos primeros síntomas que puede haber de conductas repetitivas, estereotipias, etcétera, pues las hemos visto en nuestros hijos desde pequeñitos. Lo que pasa que cuando sabes que eso puede ocurrir y lo cortas y la educas, aquello se va. En un TEA no, y ahí es donde realmente tenemos que hacer especial énfasis. Cierto. Yo, más que una pregunta,
quería, sobre todo, como padres hoy que nos une el síndrome de Down, que me da muchísima envidia la Fundación Leyen, que tengan esa capacidad de aunar, porque cuando eres padre de síndrome de Down, entras en el pinball aquí en España, ¿no? Porque, Pilar, todo lo que tú nos has contado, si no hay una unificación de médicos al niño Jesús, donde te vaya llevando la vida desde que nacen. La casualidad, porque entramos en un mundo realmente fascinante cuando eres padre de síndrome de Down, y una de ellas es la cantidad de gente que te vas encontrando y que te va abriendo caminos, te va abriendo los ojos, y todo eso que tú has contado me deja, claro, te pones a pensar en el tuyo y dices, ostras, Pedrín, si todo esto me habré despistado o no me habré despistado. Lo que han contado Hervé y lo que ha contado Clotilde, qué gozada que pudiéramos encontrar, ¿dónde vas? Al Niño Jesús, lo primero, ¿no? Yo creo que aquí todo el mundo tenemos un médico de referencia del Niño Jesús, y luego, como la bola del ping-pong, de aquí, de allá, que ojalá algún día podamos tener esa unidad médica, porque a lo mejor casi los primeros que no saben son los médicos. Falta formación. Falta formación, pues nada, solo daros las gracias. A este respecto, yo os animo a quedaros hasta el final de la jornada. Por favor, al fondo. Hola, esta pregunta es para la doctora Mircea. No sé, seguramente lo he dicho mal, perdón, porque no sé francés. Tengo un hijo con síndrome de Down que ha pasado una leucemia, bueno, está luchando contra una leucemia, linfoblástica aguda, y me gustaría saber qué estudio hay sobre el cáncer infantil en los niños con síndrome de Down. Gracias. Nous, à l'Institut Le Jeune, on ne fait pas de recherche directement sur le cancer dans la trisomie 21. On a fait une étude un peu fondamentale. On va faire un workshop avec des cancérologues sur la leucémie dans la trisomie 21 au mois de septembre. Mais c'est la Fondation Le Jeune qui est à l'origine de ce workshop. C'est sûr qu'il y a des choses à apprendre et à progresser pour la leucémie des enfants trisomiques 21 qui répondent bien au traitement. Qui en ont plus fréquemment, mais qui répondent quand même mieux, en général, au traitement que les enfants ordinaires. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre, mais je ne suis pas une spécialiste du cancer ni de la leucémie, donc je ne pourrais pas vous répondre beaucoup plus. Gracias. Solo era saber si había algún estudio ya y saber si teníamos datos, porque creo que es un porcentaje muy alto. Gracias. Por favor. Hola, buenas tardes. Mire, también tengo una hija con síndrome de Down y hace años de pequeña le diagnosticaron que tenía déficit de atención, pero realmente los médicos estaban despistadísimos. O sea, te la diagnosticaban, te daban medicación, pero ¿tienen algún estudio un poco más específico ya hoy en día del déficit de atención e hiperactividad? Gracias. Il vous traduit pour moi. Des études spécifiques sur le déficit d'attention et les troubles d'hyperactivité. C'est pour toi. Je ne crois pas qu'il y ait des études. No creo que haya estudios específicos, pero es un tema importantísimo. El doctor Ciottavalti es neuropediatra, la mujer de Hervé, ha realizado un estudio retrospectivo sobre el interés del metilfenidato en los niños trisómicos 21 con una hiperactividad. Se ha publicado un artículo sobre este tema porque las recomendaciones no son muy claras. Y al menos en Francia hay un cierto miedo a la hora de dar metilfenidato en los niños con trisomía 21. Por lo tanto, se defiende un poco realizar un buen diagnóstico de los trastornos de hiperactividad con déficit de atención para cuando es necesario administrar este tratamiento. Probablemente hay que realizar estudios prospectivos porque hay niños que responden bien y para ellos es realmente útil, y otros que, a pesar de un diagnóstico que parece correcto, responden peor o tienen efectos secundarios. Por lo tanto, hay que seguir estudiando sobre esta cuestión y estamos esperando al doctor Ciottavalti para que realice estos estudios.
Última pregunta, que estamos ya casi en el límite, por favor. Sí, buenas tardes. Me gustaría saber, porque no he llegado a entender muy bien, cuál ha sido la efectividad del tratamiento del ácido fólico en los niños con síndrome de Down, si se ha abandonado ya el tratamiento, ¿no? Sí, hemos parado, no es un medicamento, hemos dejado de proponerlo, no hace daño, pero hemos dejado de ofrecerlo sistemáticamente a los niños síndrome de Down porque no hemos visto un beneficio real. El objetivo, tal vez nuestros ensayos, tal y como he dicho, sellos de valoración no tenían la sensibilidad suficiente, pero no hemos visto beneficios importantes en el desarrollo y por ello no seguimos ofreciendo este ácido fólico. Luego pueden tomar porque no viene mal, no hace ningún daño, pero digamos que no tenemos argumentos para decir que hay que tomarlo. Muchas gracias a todos. Si les parece, hacemos un descanso de 15 minutos y volvemos con otras ponencias muy interesantes.